Desde el Triásico tardío hasta el Cretácico tardío, transcurren más de 150 millones de años. Durante este tiempo, el mundo cambia a una escala enorme, y lo mismo ocurre con las criaturas que lo habitan. Millones de años después, solemos hablar sobre las estrellas entre los depredadores prehistóricos. Contamos historias del astuto Velociraptor, del Spinosaurus de vela dorsal y del gobernante indiscutible, el Tyrannosaurus rex. Especies como estas proceden sobre todo de regiones ricas en fósiles y muy estudiadas, como Norteamérica o Asia, pero no representan más que una fracción de aquel mundo que en su día albergó innumerables especies diferentes, de las que hoy solo quedan unos pocos huesos. Sus huellas se extienden a lo largo de todo el reinado de los dinosaurios, desde el auge de los primeros cazadores en el Triásico, hasta los últimos reyes del Cretácico. Hace aproximadamente 210 millones de años, Norteamérica sigue formando parte del supercontinente Pangea, que empieza a fracturarse lentamente. La zona del actual estado de Nuevo México es cálida y, según la estación, seca durante el Triásico tardío, aunque el paisaje está formado por extensas llanuras fluviales y llanuras de inundación. Como la vida se concentra a lo largo de las orillas de los ríos, los depredadores más temidos también cazan sobre todo en lugares como este. Terópodos como este Coelophysis son pequeños y ágiles, pero incluso en esta temprana era de los dinosaurios, ya hay un cazador que se alza por encima de ellos. Lo más probable es que el Gojirasaurus se sitúe en la cima de esta cadena alimentaria, en buena parte gracias a su impresionante tamaño. De la cabeza a la cola, alcanza hasta unos 6 metros de longitud, lo que lo hace considerablemente más grande que la mayoría de los demás terópodos de su tiempo. Su nombre también procede del monstruo cinematográfico japonés Godzilla, en referencia a un lagarto extraordinariamente grande. A pesar de su tamaño, presenta una constitución esbelta, con fuertes patas traseras capaces de sostener por sí solas el peso de su cuerpo. Sus antebrazos son más cortos y están adaptados para agarrar. La cabeza del Gojirasaurus es alargada, y sus mandíbulas están llenas de dientes afilados y aserrados, perfectamente adecuados para desgarrar carne. Lo más probable es que el Gojirasaurus sea un cazador solitario. Puede permitírselo, ya que su imponente tamaño por sí solo bastaría, casi con toda seguridad, para mantener a raya a los competidores. Como uno de los primeros grandes terópodos, marca un punto de inflexión para estos depredadores. Muestra que los cazadores bípedos empiezan ya a asumir el papel de superdepredadores en el Triásico, mucho antes de que dominen el Jurásico. Hoy, sin embargo, se sabe muy poco sobre el Gojirasaurus. Hasta ahora solo se conoce un único ejemplar incompleto, el Gojirasaurus quaggi. Sigue siendo controvertido si realmente representa una especie distinta o solo a un pariente especialmente grande del Coelophysis, al menos hasta que se descubran más fósiles. Casi 100 millones de años después, entra en escena el Cretácico temprano. Pangea hace ya mucho que ha desaparecido. Las presiones tectónicas siguen remodelando el mapa del mundo, y lo continúan haciendo hasta hoy. En el Cretácico temprano, la Eurasia se encuentra en el hemisferio norte, una gran masa continental compartida por Norteamérica, Europa y Asia. Aquí, en el noreste de la actual China, se halla el hogar del Sinotyrannus, la provincia de Liaoning, un paisaje cálido y húmedo, de lagos, bosques densos y volcanes activos. Sinotyrannus se traduce como tirano chino. También es inusualmente grande para su época. Con hasta 10 metros de longitud, mide casi tanto como su famoso descendiente, el Tyrannosaurus rex. Sin embargo, a diferencia de este último, es considerablemente menos masivo. Su cuerpo es esbelto y se apoya sobre dos largas patas,
mientras que sus grandes brazos son incluso más funcionales que los de los tiranosáuridos posteriores. Algunos de los huesos encontrados sugieren una cresta nasal elevada o una ligera protuberancia, pero esto sigue siendo especulativo, ya que solo se conocen restos fragmentarios. Su dieta incluye pequeños herbívoros y probablemente también otros terópodos. Como uno de los primeros grandes parientes de los tiranosáuridos, muestra que los ancestros de este linaje tan famoso y temido ya formaban parte de los cazadores dominantes mucho antes del Cretácico tardío. A 10.000 kilómetros de las llanuras húmedas de China se encuentran las llanuras de inundación del Sáhara. África, en el Cretácico temprano, forma parte de Gondwana, el otro gran continente, separado de la Eurasia por el mar de Tetis. Incluso sin intercambio de fauna terrestre, en ambos bloques continentales, evolucionan de forma independiente depredadores dominantes. En la región del Sáhara, lo más probable es que Eleocarcharia se sitúe en la cima de la cadena alimentaria. Habita la formación El Ras, caracterizada por amplias llanuras, lagos y ríos que se desbordan periódicamente. En lugar de interminables dunas de arena, hay islas boscosas con helechos, coníferas y árboles de baja altura. Existen estaciones secas y lluviosas, pero no condiciones desérticas extremas, lo que permite que prospere una fauna muy diversa. Eleocarcharia convive con grandes herbívoros como el Ouranosaurus. Dado que este último es ligeramente mayor que el depredador, probablemente rara vez se ha considerado una presa. Eleocarcharia alcanza una longitud de entre 6 y 8 metros. Presenta una constitución robusta y es musculoso. Se desplaza sobre dos patas traseras bien desarrolladas, mientras que sus antebrazos son considerablemente más delicados. Sin embargo, su rasgo más llamativo es la cabeza. Justo por encima de los ojos se alza una maciza cresta ósea, que probablemente se utilizaba para impresionar a sus congéneres o demostrar dominancia. Su robustez ha permitido que esta región sobre las órbitas se conserve muy bien como fósil, lo que ha dado al ejemplar el sufijo de nombre Dinops. Su nombre se traduce aproximadamente como antiguo tiburón de ojos aterradores, donde el tiburón simboliza a un depredador. Es probablemente un animal solitario. Sin embargo, no puede descartarse que en ocasiones forme grupos de caza poco cohesionados para perseguir presas. En cualquier caso, se trata de un depredador temido, no solo por sus imponentes rasgos faciales, sino también por su capacidad para realizar potentes carreras y por su mordida fuerte y aplastante. De vuelta en la Eurasia, nos encontramos con otro depredador fascinante en China. En plena formación Dashuigu, el Chilantasaurus vive en una llanura relativamente abierta, surcada por ríos, lagos y zonas pantanosas. Toma su nombre del lugar donde fue descubierto, cerca de la región del lago salado Yilantai, en el oeste de Mongolia Interior. Alcanza una longitud corporal de unos 11 metros y pesa alrededor de 4 toneladas. Como terópodo, camina sobre sus dos patas traseras, pero su verdadero rasgo distintivo se encuentra en la parte delantera de su macizo torso. En los extremos de sus brazos luce unas garras impresionantes, cada una de ellas con un primer dedo inusualmente alargado. A causa de esta garra, algunos investigadores supusieron que el Chilantasaurus podría ser un miembro primitivo de la familia de los espinosáuridos,
ya que durante mucho tiempo se consideró que unas garras como estas eran exclusivas de ese grupo. Sin embargo, debido al limitado registro fósil, no puede descartarse que en realidad sea un carnosaurio emparentado con el célebre Allosaurus. Su linaje exacto sigue siendo incierto, pero su enorme tamaño y sus poderosas garras sugieren que fue uno de los superdepredadores de su época. Su cuerpo es fuerte y robusto, al igual que sus mandíbulas. Esto permite al Chilantasaurus cazar presas de gran tamaño que otros terópodos podrían evitar. En sus cacerías, probablemente confía más en la fuerza que en la velocidad, aunque incluso esto sigue siendo en parte especulativo. No muy lejos del hogar del Chilantasaurus vive el Aquilobator. Su hogar es la formación Bayan Shire, con paisajes semiabiertos de valles fluviales, bosques y lagos. Con 5 metros de longitud y un peso corporal de hasta 300 kilogramos, es algo más pequeño que otros depredadores de nuestro recorrido. Dentro de su propio grupo, sin embargo, sigue contando entre los auténticos gigantes. El Aquilobator es un dromeosáurido, un carnívoro bípedo estrechamente emparentado con las aves. Junto con su pariente mucho más conocido, el Utahraptor, forma parte de los mayores representantes de este grupo. Son característicos de estos cazadores emplumados su hocico esbelto, las largas garras curvadas de los brazos, la cola rígida que sirve de contrapeso y la garra agrandada en forma de hoz del pie con la que derriban a sus presas. Esta garra del pie es también el origen de su nombre. En el segundo dedo se inserta un fuerte tendón que permite movimientos potentes de la garra en forma de hoz. El llamado tendón de Aquiles alude al héroe de la mitología griega. En la leyenda, la madre de Aquiles sumerge a su hijo en el río Estigia del inframundo, cuando es un bebé para hacerlo invulnerable. Como lo sostiene por el talón, esa parte no llega a tocar el agua y se convierte en el único punto vulnerable de su cuerpo. Sea especialmente vulnerable o no, del mismo modo que Aquiles es célebre por su fuerza y por su legendario talón, el nombre Aquilobator hace referencia a sus extraordinarias capacidades físicas. Carnívoro ágil, caza herbívoros de tamaño medio y terópodos más pequeños, utilizando sus garras y dientes con precisión más que con pura fuerza. Simboliza la diversidad de depredadores de aspecto aviano que poblaron el Cretácico. Regresamos a la zona de lo que hoy son los Estados Unidos. Hace unos 77 millones de años, Apalachia, en el este de Norteamérica, forma una masa de tierra aislada. En esta época, el continente sigue dividido por el Western Interior Seaway, un vasto mar interior que parte Norteamérica en Laramidia, al oeste, y Apalachia, al este. Mientras los dinosaurios más famosos de Laramidia luchan por sobrevivir, en Apalachia se desarrollan especies completamente distintas, especies de las que hoy apenas se habla. Esto no se debe a que fueran menos importantes, sino a lo difícil que resulta su registro fósil. El este de Norteamérica durante el Cretácico es húmedo, llano y boscoso, con numerosos ríos y pantanos. Entornos así destruyen rápidamente los huesos. Se descomponen o son arrastrados antes de poder fosilizarse, mientras que las llanuras más secas y los sedimentos del oeste conservan los fósiles mucho mejor. Por ello, Apalachia está mucho menos estudiada. Solo en las últimas décadas se han realizado hallazgos dirigidos en esta región. Entre ellos se encuentra el Apalachiosaurus,
que habita los bosques tropicales y húmedos cercanos a la costa. Se considera el primer género de tiranosauroideos descrito en esta región y hasta ahora el más completo, de modo que su nombre está más que justificado. Con entre 6 y 7 metros de longitud, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de su famoso vecino, el Tyrannosaurus rex. Es esbelto, de patas largas y de constitución más ligera que los tiranosáuridos posteriores. El Apalachiosaurus se desplaza con rapidez sobre sus poderosas patas traseras. Hoy se sabe poco sobre sus extremidades anteriores, pero se supone que, como en otros terópodos, los brazos del Apalachiosaurus son proporcionalmente pequeños. Su cabeza, en cambio, está mucho mejor estudiada. Una serie de 6 crestas bajas recorre la parte superior del hocico y, al igual que ocurre en la mayoría de las especies de tiranosaurios, presenta diversas ornamentaciones en el hocico y sobre las órbitas. Los dientes del Apalachiosaurus son afilados y finamente aserrados, ideales para efectuar mordiscos precisos y muertes rápidas, no para triturar huesos. Este terópodo ágil se mueve con rapidez y ligereza durante la caza. Se desconoce si caza solo o en grupo. En cualquier caso, el Apalachiosaurus es un depredador dominante, con pocas preocupaciones por la competencia. A 15.000 kilómetros al sur de Apalachia, al otro lado del océano, se encuentra la isla africana de Madagascar. Nos encontramos ya al final del Cretácico, entre hace 70 y 66 millones de años. Bosques secos, coníferas, plantas de aspecto palmiforme y las primeras plantas con flor dan forma al paisaje. Las estaciones secas son muy marcadas y solo breves periodos de lluvia riegan el entorno, de modo que incluso los pantanos pierden con frecuencia su humedad. Por este matorral reseco se mueve un terópodo especialmente corpulento. El Majungasaurus alcanza un respetable peso de 1 tonelada con solo 7 metros de longitud. Su nombre procede del lugar donde fue descubierto, la provincia de Mahajanga, en el noroeste de Madagascar. Gracias a varios hallazgos de cráneos, el Majungasaurus se cuenta entre los terópodos mejor estudiados del hemisferio sur. Aunque también camina sobre sus 2 patas traseras, estas son proporcionalmente más pequeñas que las de otros terópodos, lo que sugiere que probablemente se desplazaba con menor rapidez. Sus brazos están igualmente muy reducidos, al igual que los 4 dedos cortos de sus manos. El cráneo del Majungasaurus es fuerte y compacto, lo que le permite propinar una mordida muy potente. Con el tiempo desarrolló una estrategia de alimentación similar a la de los felinos actuales. Su hocico corto y ancho le permite morder una sola vez y sujetar a la presa hasta someterla. Las superficies externas de los huesos del cráneo presentan una textura rugosa que se prolonga hacia los huesos nasales, extremadamente gruesos y fusionados entre sí. Esto, junto con el cuerno en forma de cúpula de su frente, hace que la cabeza sea en conjunto extremadamente robusta. Es probable que la cresta craneal desempeñe un papel en la competencia entre individuos de la misma especie. Como mayor depredador de su entorno, el Majungasaurus debe imponerse sobre todo frente a otros miembros de su propia especie. Esta teoría se ve respaldada por claras marcas de mordida en huesos de Majungasaurus encontrados, muy probablemente causadas por un congénere. También es muy posible que se alimente de los cadáveres de otros individuos de su misma especie. Esto lo convierte en el único terópodo no aviano del que se han confirmado tendencias caníbales. Sigue sin estar claro si llega a cazar activamente a sus parientes o si simplemente se alimenta de manera oportunista de sus restos. Al final, el Majungasaurus prefiere vivir solo, cazar solo y defender su territorio. Es el superdepredador de su ecosistema y no está dispuesto a ceder ese puesto.
Así como el Majungasaurus reina en Madagascar, otro depredador domina la Patagonia. Sudamérica está ya completamente separada de África. El clima en la parte meridional del continente, la actual Argentina, es de templado a fresco. Valles boscosos, llanuras abiertas, sistemas fluviales y llanuras de inundación dan forma al paisaje. A pesar de la latitud austral, existe una flora rica de coníferas, helechos y plantas con flor. Quien marca el tono en Patagonia es el maíp macrotórax. El nombre maíp procede de la mitología aonikenk y significa aproximadamente sombra de la muerte que mata con el viento frío. El sufijo macrotórax alude a su gran cavidad torácica, un rasgo distintivo de este depredador. El maíp es un verdadero coloso entre los megaraptores. Alcanza hasta 10 metros de longitud, lo que lo convierte en el mayor miembro conocido de su grupo. Su cuerpo es alargado, musculoso y notablemente esbelto, con una columna fuerte y un tórax de gran tamaño. La cavidad torácica que le da nombre es excepcionalmente ancha y voluminosa, lo que sugiere un sistema respiratorio eficiente, similar al de las aves. Este no es el único rasgo que comparte con ellas. Al igual que otros dromeosáuridos, el maíp probablemente estaba cubierto de plumas, aunque no era capaz de volar. Como corredor ágil, se desempeña mejor a pie y gracias a su sofisticado sistema pulmonar, probablemente pueda respirar de forma especialmente eficiente durante el movimiento. El maíp es otro superdepredador en su propio entorno. Con la extinción de otros grandes cazadores en la Patagonia, pudo crecer cada vez más hasta convertirse en el principal depredador del extremo sur de Sudamérica. Pero esto no durará para siempre. El maíp será uno de los últimos de su linaje, un heredero de una era que se acerca a su fin. Las sombras de la catástrofe se ciernen sobre ellos, listas para oscurecer el cielo y cambiarlo todo. Pronto, un asteroide impactará contra la Tierra, marcará el final de la era de los dinosaurios y dará comienzo a una nueva era. Gracias por ver este video. Si te gustó este episodio, por favor deja un me gusta y considera suscribirte. Mira también los otros videos del canal para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!